Buenos días, profesor. Buenos días, muchachos. Siéntense. Anda, qué bueno, profesor. Esa clase de anoche del curicurí, el pipiripi, profesor. Íbamos en la calle y sentimos la brisa fuerte ya que nos está señalando que estamos en mitad de diciembre. Y esta brisa se extenderá hasta principios de enero. Así de fuerte. Aunque ha cambiado bastante las cuestiones atmosféricas y todo, ya no son las mismas brisas de antes, profesor, que levantaban la falda de las mujeres y en los billares los hombres salían y sopla brisa, y, y los hombres se alborotaban. Y todavía no había salido la famosa minifalda. ¿Y qué es la minifalda, profesor? Nosotros nunca vimos eso. Ahora las mujeres salen en cuera. Sí, no, la minifalda era un pedacito de tela que alborotaba a los hombres, hasta le sacaron una canción. Y bueno, profesor, y con esa brisa íbamos pensando en el camino, esa clase del pipiripi y eso, profesor, y que usted habló de soterológica y habló de cuestiones, profesor, y que nosotros también habló de figuras literarias, que no, ¿cómo hace usted unas relaciones así con los juegos del pipiripi, el curicurí? Y sí, porque hay animales y hay cuestiones, y yo, que significa animales y bioanimales, pero cuando hablamos de metonimia y hablamos ya de cuestiones religiosas, como cuando mencionamos la cuestión de Pablo, la cuestión ya tiene que ver con salvación, con orígenes del cristianismo, con los fundadores del cristianismo, como Hueste Pablo, quien hace cartas generales y hace cartas soterológicas. Pero que esa soterología tienen ustedes, que por eso es que los libros son fregados y la gramática juega un papel importante. ¿Por qué, profesor? Hombre, sencillamente porque si usted coloca eh, eh, el papá, pero no le coloca la tilde, por algún motivo dice el PA, sin tilde, de Juan, de Andrés, de Julio y de María. Estamos ante un escritor que sabe que sus obras van a llegar a una editorial y hay correctores, y por eso se pagan correctores gramaticales para ir analizando esa cuestión, aunque el escritor quiso decir, y los que entendemos y los que saben de letra, sabe que una papa, un bulbo que alguien siembra, no puede tener hijos como Andrés, Juan, Mario, María, Inés, ¿verdad? Por lo tanto, ahí se sobreentiende, ya entra la cuestión de sobreentender, y ahora entra la cuestión de restringir o anular o olvidar por algún motivo, colocarle la tilde, y ya uno entiende que se está tratando de un hombre que tiene unos hijos. Porque si no sería lo contrario, que esa palabra se relacionaría bastante con el Papa sin tilde, y el Papa ya es otra figura. Por eso es que cuando se leen los libros y vimos esta palabra de soterológico, estamos hablando de salvación en cuanto a religión. Y si la vemos desde el punto de vista con ese, salvación, religión en la cuestión paulina, pero con Z ya tiene que ver con cuestiones de fauna, zoología, y vida de los animales. Entonces, fíjense ustedes, cuando la cuestión fonética, la cuestión gramatical, las figuras literarias, que son muchas, cuando vemos exageraciones, cuando vemos similes, vemos tropos, vemos una cantidad de cosas que se ven, entonces ustedes como estudiantes tienen que hacer todas esas investigaciones y van creando un acervo de entendimiento de lo que se está escrito, porque no es nada más que aquí dice, porque después está diciendo cosas que no son, y que la realidad es otra cosa. La realidad es un árbol. Y un árbol es y existe. Y usted, un árbol, no podemos estar exigiéndole fe para que exista, ni que está pensando de que existe porque alguien lo hizo. Y estaríamos ya en botánica. Por lo tanto, quiero sí, profesor, porque esas brisas nos iban diciendo, pero bueno, el profesor dio unas palabras que son o teología y esas cosas, y habló de animales y habló de salvación. Sí, porque se salvaron los huevos del pipiripi. ¿Qué tal si ese animal es un ratón, realmente el curí? Que ya vemos cómo significa varias cosas y su raíz, porque las palabras tienen raíces, terminaciones. Cómo se salvó.
Entonces, cuando hablamos ya religiosamente, vemos que hay una doctrina, hay una estructura y una salvación, ya sea de los pueblos que abrazan esta cuestión, ya sea de las almas, ya sea lo que sea, pero tiene que, ya está hablando de con S. Por lo tanto, la fonética y el sonido es lo mismo. Soterológicas, soterológicos, etcétera, etcétera, que tengan que ver con esta cuestión, pero si nada más vemos la raíz, ya estamos viendo que una cosa es con Z, so, animal, y otra es con una palabra que proviene de un griego, omnipolis, que viene significando acción de salvación y esas cuestiones. Por ejemplo, la escatología también tiene una cuestión que se llama excremento, también significa excremento y acá significa otras cosas. Por lo tanto, veamos, sí, por eso háblenos, porque es la única manera de que nosotros bajo estas brisas frías de diciembre, tengamos la mente fresca, porque ya pronto usted nos hará algunas preguntas de examen final, como su discípulo, como siempre lo hacen, y podamos decir algo, profesor, porque con usted nunca se sabe. Usted es un misterio, profesor, porque no todo el mundo se toma un veneno que mata un burro y un caballo. Usted inocentemente tomó la fruta, comió la fruta, y ese árbol lo tuvieron que tumbar allá en el viejo prado, allá por donde usted lo consumió, creyendo que era una perita. Y vamos a ver que los médicos dicen, hombre, si la semana pasada mató un burro y un caballo, esa fruta, ¿cómo este hombre está vivo? Y así por el estilo, hay cosas extrañas en nuestro cuerpo. Por eso es que muchos médicos dicen que el cuerpo se cura solo, que ellos lo que hacen es guiar la enfermedad y tratar pero que el que se sana es el cuerpo. Y hay cuerpos que no se sanan ni resisten una cuestión, y otros que sí. Por lo tanto, podemos ver muchas cosas sobresalientes en estas cuestiones de los libros sagrados y de la vida real y de la materia y de la naturaleza, para poder comprender mi propio yo, mi propio consciente, mi propio subconsciente, mi inconsciente, y poder ver que hay muchas cosas que cambian con una sola letra que no se coloque, ya una palabra cambia, como le dije el caso de Jorge Salamé Borda en El sueño de la escalinata, ¿verdad? Sí, por eso nos acordamos, y que una palabra con una letra es diferente a otra. Y eso también se lo ve la gramática. Por eso ser escritor tiene muchos campos, y por eso los escritores entregan sus obras y pagan una editorial, porque hay una cantidad de gente que va a trabajar para que salga una obra. Como hay cuestiones que usted la lleva a una imprenta, y en esa imprenta realmente le hacen algo que no es la perfección ya de la obra como mercancía, y necesita más. Como le pasó una vez a usted, profesor, sí, así como me pasó a ti. ¿De qué queremos entonces hablar, profesor, después de esa brisa fría, y que vamos a hablar viendo esas palabras, y que en verdad, profesor, una simple tilde te dice una cosa? Por ejemplo, una cosa es mamá, con tilde y sin tilde del verbo mamar. Ya. Son así por el estilo la cuestión cuando hablamos del piripi, el curicurí, mencionamos palabras soterológicas, que fonéticamente suenan lo mismo, pero son diferentes, y por eso los libros sagrados antes eran diferentes. Por ejemplo, usted leía un Confucio, y Confucio decía: vive cada instante de tu vida inmensamente feliz, con amor y gozo espiritual, como si fuera el último segundo de tu existencia. Ya ve que es una obra mucho más bonita, y no está hablando de muchas cabezas, que Dios mandó a mocharle las cabezas a los niños no sé quién, que el otro no sé cuándo. Estábamos ante pueblos bárbaros, ignorantones, y pueblos poco capacitados y sujetos a la esfera del mundo como se interpretaba en aquellas épocas. Y el mundo se interpreta de diferentes maneras, y ahí va la cultura, ahí va la costumbre, ahí van las tradiciones, ahí van las cuestiones. Bueno, sí, profesor, muy bien. Vamos entonces, profesor, que nos diga algo acerca de qué es eso que cuando nos traen, y que va a haber un reino de un Dios en la tierra. Eso será posible. Por eso, bueno, hay
siempre desde el principio de los tiempos el hombre ha tratado de buscar cuestiones más allá de él y sujetarse a algo que lo guíe, a cosas que se le salen de la mano, y por eso crean un Mesías, alguien que venga y lo salve, un presidente que haga como acto de magia, y se acabó toda la miseria del pueblo y se acabó y ahora tienen abundancia y tal. Pero las gentes, las personas comunes no tienen un dejo de ningún cambio. No tienen un dejo de un entendimiento y cada uno busca según la mentalidad el individualismo, y no, el mundo está bien porque yo estoy bien, el mundo está mal porque yo estoy sufriendo, estoy mal, pero no es global, y ahí se va de lo todo y del todo a la parte y del parte del todo, y todo eso tiene que ver con figura literaria. Este reino de Dios no es más que una expresión y un ejercicio de la soberanía universal, de un principio a un ser invisible que se le llama Dios, y sobre él crean sus criaturas, crean e imaginan y aceptan y hacen mesías y líderes de salvación. Y por eso fue que este es un medio por el que ese Dios invisible se manifiesta religiosamente o desde el punto de vista teológico, que también tiene sus explicaciones. Se manifiesta, y de esto lo hablan muchos libros, como el libro de los Salmos, por ejemplo, en el 103:19. Es una expresión que se emplea especialmente para significar la soberanía de un ser todopoderoso, que es el que dice en qué momento el hombre debe morir y no debe morir, en qué momento su reino llegará o no llegará, y si el mundo se acabará o no se acabará, que desde el mismo principio, según estas teorías creacionistas, el mundo se está acabando por el pecado, y muchos han errado al decir fechas exactas, y donde están los falsos profetas de la antigüedad y del presente. Por lo tanto, en las escrituras acá occidentales del Nuevo Testamento, griegas, cristianas, es conocido como Bashilai, que significa el ser, el estado y poder de un rey y una dignidad real o soberana real, un reino o imperio. Esta extensión es de territorio en la que manda un rey, según los diccionarios antiguos del Nuevo Testamento y teológicos. Por ejemplo, Marcos y Lucas lo utilizan con frecuencia, la expresión el reino de Dios, y en el relato de Mateo, por ejemplo, cuando aparece la expresión paralela al reino de los cielos, unas 30 veces, y lo podemos comparar todas estas cuestiones, Marcos, Lucas y todos ellos. Por lo tanto, todo tiene un origen, y existe el origen de los términos, y entre ese origen de los términos existe el origen del término, el término rey, que en hebreo, Melech debió incorporarse al lenguaje humano después del diluvio universal. Sí, profesor, gracias, profesor, estamos cansados, continuamos en la próxima, por eso continuamos, y solamente, profesor, era como queríamos, porque no sabíamos que esa cuestión de zoología ni nada. Si usted no nos explica la relación que hay entre animal, huevo, curí, de esas cuestiones, estábamos creyendo otra cosa de las cartas paulinas, que son generales y soterológicas, que tienen que ver con salvación, así como se salvaron los huevos de Pipiripi al no ser mordidos por el curí, porque es un animalito mansito. Y así es el pueblo de Usiacurí, manso y salvador de enfermedades. En eso lo hacíamos la relación. Gracias, profesor, gracias.